Mm, ok. Bueno, José Armando Tere, eh, no sé si vieron la diapositiva, si por ahí ya le revisé, creo que su tarea de la pregunta. Hey, todavía, profe. Sí, ya checaron las observaciones. Bueno, ahí en Tere, creo, José, también ahí en la parte donde pusieron ya la reflexión, y casi la mayoría de sus compañeros que contestó con la reflexión, pues se centra más en la cuestión, o más o menos es el tenor en casi en todas las respuestas a la pregunta sobre el clima laboral. No sé si han escuchado, tienen idea de este concepto del clima laboral. Tere, José, No, maestro. tú, José, ¿Sí la revisaste al Tevez? ¿Y no está? perdono. Le dijo que eh, la revisaste. Le marqué para que. eh, ¿Tú, José, sabes algo del clima laboral, el concepto del clima laboral? ¿No? ¿O alguien más? Ahorita por ahí, Robles, Bren Robles. Bueno, miren, de los que pusieron por ahí, hay algunos que pusieron sobre la cuestión del clima laboral. Y de hecho, eso es lo que viene más adelante, que es parte de lo que determina la psicología organizacional, o por el cual se aplica la psicología organizacional a las empresas, a las instituciones u otro tipo de organizaciones que no sean precisamente de fin lucrativo, pero sí tienen más bien todas las organizaciones tienen este, digamos, aspecto, factor que es el clima laboral. ¿Qué entenderían por clima laboral? ¿Qué les hace pensar el clima laboral? ¿A qué se refiere? ¿Qué idea les da? ¿A qué creen que se esté hablando con lo del clima laboral? ¿Alguien? ¿Ya lo habían escuchado? ¿Ya lo sabían? Bueno, hay alguien, creo que la mayoría de ustedes trabaja. No sé si ha participado en la encuesta de clima laboral o el cuestionario de clima laboral en su lugar de trabajo. ¿Se refiere al ambiente y la atmósfera? Ok, sí, ¿no? Precisamente que hay dos, pues, acepciones o, digamos, significados, ¿no? La atmósfera laboral o clima laboral, ¿no? ¿Cómo es la atmósfera? ¿Cómo consideran que es la atmósfera de trabajo
o ahí en su lugar de trabajo, ¿cómo la perciben, cómo la sienten, cómo se sienten ustedes ahí en su trabajo? No sé, Con la verdad. pues, ajá, la verdad, Todo sí, tiene chistoso. lo más honestamente posible. ¿Te gusta, no te gusta, te sientes bien? No. ¿No te gusta tu trabajo ahí en donde estás, el ambiente? Sí. Sí, pero el ambiente se siente muy hostil. Ok. ¿Qué consideras hostil? ¿La forma de cómo se dirigen tus jefes o entre tus compañeros? Sí. En qué puedes poner un ejemplo? Los jefes y que todos quieren un lugar o quieren ser jefes cuando son, pues están en el mismo rango que uno. Ok, muy bien. ¿Y o sea, sientes cierta hostilidad, cierta, pues ahora sí hasta cierto punto, cierta agresividad? Sí, ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué cosas los ves, por ejemplo? No sé, te hacen comentarios, sí. eh, a lo mejor no te entregan algo a tiempo, no sé, algo que necesites tú para tu área, departamento, o no te avisan, o qué, No, nos quieren mandar a juntas donde pues ya no nos tienen que mandar pues esas personas, nos tienen que mandar los jefes. ya, Eh, ok. Ujú. nos quieren mandar por cosas cuando pues no es nuestra labor ir por cosas de Ok. ellos. Ujú. Como que se atribuyen ciertas funciones que Sí, no son de ellos, ¿no? sí. Como si fuera jefe de departamento o gerente, ¿no? O jefe inmediato, Ujú. ok. ¿Y cómo lo tomas tú? Pues dejo que las cosas pasen ya. Ok, muy bien. Pero entonces se atribuyen roles, Que no. funciones que no están dentro ¿no? Sí, Del puesto, de su puesto, sí. ¿ok? ¿Y cómo te lo dicen? ¿Cómo es la comunicación? Como con una autoridad hacia mí. Ah, ok. ¿Y te lo dicen de buena manera, de mala manera? Cuando anda de buenas, bien. Cuando andan de malas, pues a veces hasta groseramente. Correcto. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas ahí, Tere? 3 años. Muy bien. ¿Y ya los 3 años han sido así o últimamente o a mitad de tu estancia ahí en el trabajo? Los últimos 2 años. Ok, muy bien. ¿Y tienen área de recursos humanos o tú tienes a Es- alguien en el Sí, de cual te... hecho, pues hemos Ah, ido varias veces a cursos por los mismos problemas. Ya nos han puesto a hablar entre todos y uno por uno los han puesto a platicar. ok. ¿Y han llegado a alguna solución? Solamente una vez. Mm, muy bien, Tere, muy amable, gracias. Pues de hecho, a eso se refiere clima laboral, clima, atmósfera o ambiente dentro del trabajo. Tanto, ahorita no es el tema, pero lo vamos a ver más adelante, tanto de factores como condiciones físicas, herramientas, seguridad, ¿no? Todo lo que es material, ¿no? Dentro de tu área de trabajo o dentro de tu puesto de trabajo de la organización misma, hasta cuestiones, pues, de relación, ¿no? De interacción, de relaciones humanas, como, pues, lo que acabas de decir, lo que es la relación con tus jefes inmediatos, con tus compañeros de trabajo, con tu gerente o dueño o subgerente o supervisor o coordinador.
etcétera, las relaciones humanas. Y pues muchas veces también hay cuestiones que atraviesan, y ese es el siguiente tema, ¿no? Que es precisamente la persona dentro de la organización. Por eso se llama psicología, ¿no? Porque aquí es donde se relaciona con la psicología, porque es el estudio de la conducta y el comportamiento humano, obviamente sintetizado, encarnado o resumido en la persona o en las personas que conforman una organización, ¿no? En este caso, pues, en el área de trabajo, en la cuestión laboral. Y aquí hay un elemento que acaba de decir su compañera Tere, ¿no? Que es la emoción, ¿no? Toda esta cuestión emocional, el comportamiento, ¿no? Todos estos sentimientos, el de cómo me siento de sentir, de emoción, de pensamiento y emoción, ¿no? Y que hay ciertas conductas o actitudes de mis compañeros, de mis jefes o de personal donde estoy trabajando que me hacen sentir incómodo, mal, resistente, eh, hasta cierto punto decepcionado, decepcionada, eh, triste. O sea, el factor emocional también está atravesando esta situación. ¿Ok? Y eso genera a la larga, si no se resuelve, si no hay una cuestión de búsqueda de mejora, ¿no? Por parte de la empresa o por parte, en este caso, por el área de recursos humanos, pues la persona se llega a estresar, ¿no? Llega a generar estrés y en cierto punto un estrés que puede ser tolerable, que puede ser manejable, pero después ya llega un momento en que ese estrés se puede volver ya lo que se llama distrés, distrés, D-I-S, estrés, distrés, ¿no? Y ese distrés pues ya es el estrés negativo, el estrés perjudicial que va a atravesar a la persona, ¿no? Que va a atravesar al empleado y que se puede manifestar diferentes conductas, desde enfermedades, no sé, Tere, por ejemplo, que dolores de cabeza, que gastritis, que colitis, que esperamos que no, ¿no? Dolores de panza, resistencia, ¿no? Ya como que no te vas muy motivada con Sí. ganas de ir a trabajar, ¿no? Por pensar que vas al mismo, la misma situación, al mismo contexto o ambiente, ¿no? O clima, ¿no? O por ejemplo, a cometer errores, o en el peor de los casos, que eso es lo que tiene que prever, o lo que se tiene que prever con esto, el de que pienses en renunciar, o te pase por la cabeza renunciar. De hecho, Sí, Tere. llegué a tener ansiedad y Ok, me llegó a brincar imagínate. mi ojito Ok, muy bien. Ajá. Ok, y pues sí, ya vas con la mentalidad de que ya no quieres regresar. correcto, Tere. Sí, exactamente. Bueno, ya ahí está el ejemplo que está poniendo su compañera, pues ya hay un distrés ahí, o sea, ya no es un estrés positivo, ya hay un estrés negativo que se llama distrés, ¿no? Y pues ya le está generando, pues, sintomatologías físicas. En este caso, pues bueno, ya el que le esté brincando su ojo, ¿no? Pues ya es un indicador, ¿no? De la situación por la que está pasando su compañera. Y entonces acá pues se supone que el psicólogo laboral o las personas que están en el área de recursos humanos, pues deben detectar esto, deben enterarse de esto y tratar de buscar una solución. ¿Ok? Y pues bueno, ¿cuáles son las formas o las maneras?
Miren, ahorita se habla mucho de la norma 035. No sé si han escuchado de la norma 035, grupo. Norma 035. ¿Sí han escuchado la norma 035? Ok, bueno, miren, la norma 035, ahorita de las muchas normas que hay dentro de las normas de trabajo o las leyes, ¿no? Laborales, es precisamente la que se encarga de los riesgos psicosociales, ¿no? Y dentro de esos riesgos psicosociales, pues está la cuestión del estrés. Por ejemplo, lo que dice la norma es de que uno de sus puntos que maneja la norma es que toda empresa debe de tener un programa de, de detección, de abatimiento y de intervención en contra del estrés provocado por las cuestiones laborales, por las cuestiones de conflictos entre personal o, eh, digamos, el estrés provocado por diferentes aspectos psicológicos, como puede ser el acoso laboral, la cuestión de discriminación o lo que estamos ahorita hablando, o lo que está comentando Tere en este caso, pues de, digamos, exceso de trabajo, maltrato, comunicación, falta de definición dentro de las funciones de puesto, etcétera, que llega un momento en que genera un estrés producto del trabajo en el empleado. Y pues eso puede generar cuestiones, obviamente, psicológicas primero, como puede ser la ansiedad, la depresión, ¿no? O en el peor de los casos, la ira o otro tipo de emociones más fuertes, ¿no? Hasta cuestiones físicas, o sea, ya cuando el estrés atraviesa el cuerpo, ¿no? Que empieza uno a sintomatologizar, por ejemplo, ya la ansiedad, ¿no? O el estrés, eh, por cuestiones como, ya lo comentó ahí Tere, que empieza con a brincar el ojo, ¿no? Que podemos empezar a tener dolores corporales, empezamos a tener mala digestión, o ya les comenté la gastritis, ¿no? La colitis por no comer a tiempo, por el estrés, ¿no? Chavos, el estrés se ve totalmente en el estómago. Andamos estresados, ¿no? Con un nivel de estrés, el estómago es el que lo resiente más, ¿no? Hasta cuestiones ya más complejas como dolores de cabeza, ¿no? Y pues enfermedades, ¿no? Como pueden ser bajar el sistema inmunológico y empezar a tener gripas o, en fin, otro tipo de padecimientos físicos. Entonces, la norma 035 trata de eh, atender, primero detectar, luego, este, eh, después de detectar, ¿no? Diagnosticar, luego tratar o intervenir todo este tipo de casos, como en el caso ahorita de Tere, ¿no? De lo que está comentando. Entonces, esta norma 035 la debe implementar la empresa o la organización, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, se tiene que implementar la norma 035. ¿Y quién la implementa la norma 035? Pues el área de recursos humanos. ¿Sí? Y en este caso, pues lo ideal que sean psicólogos laborales, ¿okay? Que implementen, o en su defecto, si no hay área de recursos humanos, si no hay psicólogo, ¿no? En el área de recursos humanos, pues se contrata un consultor externo. O
Ya una tercera opción es que personal, ya sea administrador, ingeniero industrial, etcétera, se certifique o esté certificado en la norma o la implementación de la norma 035 y que esos empleados o esos profesionistas implementen el programa norma 035 o de abatimiento, detección y abatimiento de riesgos psicosociales. ¿Ok? Ya es una ley y ya la empresa que no tenga un programa, ¿no? O no esté implementada la norma 035, pues se hace acreedora a una multa o sanción. ¿Ok? No sé cuántos salarios mínimos, desde cuánto a cuánto van los salarios mínimos, pero obviamente ya es como última opción. O sea, ¿qué pasa si una empresa o una organización no tiene implementada la norma 035? Pues bueno, se le invita, ¿no? Les dan un tiempo a que le implementen, ¿no? La norma 035 en la empresa. Si después de cierto tiempo, ya el tiempo que le dieron para que implementen la norma 035, no lo hacen o no lo han implementado o no la han implementado, entonces sí, pues bueno, se hacen acreedores a una multa, ¿no? Que puede ir de miles de pesos hasta, ¿no? Dependiendo de la empresa, ¿no? Hasta medio millón de pesos, ¿no? Dependiendo, pero les digo, no son multas muy severas, ¿no? Pero sí significativas para la organización. Entonces aquí esto es también parte de lo que trata o trabaja la psicología organizacional o el psicólogo laboral o la psicología aplicada a la industria o a la organización, ¿no? Y precisamente viene acá abajo, las relaciones humanas, ¿sí? Esto se supone que con el clima laboral o con la determinación del clima laboral, ¿no? Pues queremos que haya una atmósfera, que haya un ambiente, que haya un clima agradable y sobre todo saludable. ¿Saludable en qué nivel? A nivel psicológico, a nivel de salud mental. ¿Ok? Porque no es nada más trabajar por trabajar, ¿no? Estar en el trabajo por, obviamente tenemos una necesidad, ¿ok? Todos trabajamos por necesidad, pero no es el único factor ni la única motivación en el cual nosotros estamos trabajando o estamos desempeñando unas actividades o funciones dentro de una empresa. También hay cuestiones psicológicas, psicosociales, ¿ok? Que eso es lo que tenemos que checar más adelante. Pero, pues, ya que hablaron acerca del clima laboral, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? Al ambiente, al contexto, a la atmósfera que hay dentro de una organización, ya sea empresa, asociación civil, ayuntamiento, fundación, ONG. O sea, hay una atmósfera, hay un clima de trabajo, hay un clima laboral que, les digo, tiene muchos elementos que van desde los físicos, o sea, condiciones físicas de trabajo, herramientas adecuadas, materiales adecuados, ventilación, luz, eh, hasta cuestiones tecnológicas, por ejemplo, uso de tecnologías y de herramientas, ¿no? Hasta cuestiones, pues bueno, como las relaciones humanas en este sentido. Y dentro de las relaciones humanas, pues está, pues obviamente la comunicación, la motivación, el liderazgo, los incentivos, los objetivos, las metas, los valores, el sentido de pertenencia, ¿no? A esa organización. Que esto en conjunto, pues van
a formar lo que es el clima laboral, el ambiente de trabajo. ¿Ok? Entonces sí, por ahí en algunos trabajos que pusieron de sus reflexión a la pregunta, pues como dos o tres hablaban precisamente del clima de trabajo, el clima laboral, ¿no? Y el problema, pues, y la solución también, pues está en las personas, en la gente, en el individuo, en el empleado. Entonces, por eso tenemos que tener, pues, cuestiones de psicología o tener conocimientos de psicología aplicada a la organización. Psicología aplicada al contexto laboral. Y cuando digo psicología, pues ya lo comentamos, comportamiento y conducta, pero que pues también la conducta y el comportamiento hay emociones, ¿no? Esas emociones que no nos las podemos quitar, que son parte de nuestra naturaleza y que también aparecen o están en juego, pues también en nuestro trabajo o en nuestra actividad laboral. Pues ahí como lo comentó la compañera, que pues desafortunadamente no, pues no percibe un buen ambiente de trabajo, un buen ambiente con sus compañeros, una buena relación con sus compañeros, porque pues bueno, también hay otros factores que están por ahí que también tienen que ver con la psicología organizacional, como es el análisis de puestos o funciones de puestos. Y esto pues, nos lleva a roles también, los roles que debe tener un empleado dentro de un departamento, dentro de un área, dentro de una organización, cuáles van a ser sus funciones, cuáles van a ser sus relaciones, sus actividades, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces pues hay gente que o está consciente de o realmente no sabe o no está consciente que hay acciones que no le corresponden, hay funciones que no le corresponden, como ahorita lo acaba de comentar tu compañera Tere, ¿no? De esos empleados que llegan a un momento a tomar el rol de jefe o de líder y que la mandan a ella siendo pues un igual, ¿no? Con ellos. No sé si me entendí o no quedó muy claro. ¿Alguna pregunta, grupo? No, maestro. Sí, seguros, José, José Daniel, José Armando, Ninguna prueba. Robles, Bren Robles. Entonces, miren, por eso es importante porque la psicología, ahora entienden por qué la psicología, ¿no? Esto es actividad mental, toda esa cuestión de conducta y de comportamiento. Y cuando digo conducta y comportamiento, incluye emociones. Estos procesos internos, como dice acá, incluyendo los procesos internos, ¿no? Pues que obviamente son, pues, pensamiento, memoria, razonamiento, percepción, sensación, atención, habla, lenguaje, inteligencia y pues también emociones, ¿no? Y que pues van a tener influencias, ¿no? Del entorno físico y social. Y pues ahorita estamos hablando del entorno laboral, ¿ok? Entonces, pues ahí es donde se complican las cosas a veces en el trabajo o en los trabajos, cuando hay empleados que pues realmente no están trabajando en equipo, no trabajan para el grupo o tienen ideas muy, ¿cómo les diré? Muy
muy cuadradas, muy cerradas, hay personas tóxicas, depende de la personalidad. Ese es el tema también que tenemos que checar, ¿no? Depende de cómo sea la persona. No solamente bastan los conocimientos, por ejemplo, si son ingenieros, si son administradores, si son pedagogos, si son psicólogos, etcétera. No solamente bastan los conocimientos, sino también la actitud. Y cuando digo actitud, entonces ya entra la cuestión de conducta y la afectividad, como dice ahí, las emociones. La actitud y la afectividad son también parte de la personalidad de nosotros y que están en juego ahí también al momento de que nos eligen para un puesto de trabajo. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de cómo son ustedes? ¿Cómo se consideran ustedes? ¿Qué tipo de personalidad creen que tienen ustedes? ¿Introvertida, extrovertida, participativa, no participativa? eh, ¿Se conducen con valores, ¿no? Los valores humanos. Yo, una persona que no participa mucho. ¿Tú te consideras introvertida, Tere? Sí. ¿Tomas iniciativa? ¿Tienes a veces iniciativas? ¿Propones ideas? No, o sea, yo no participo mucho, yo me quedo callada. Ok. ¿Siempre ha sido así o ahorita por Sí. tu trabajo? Bueno, en clases así Ah, soy y en mi trabajo pues solamente las áreas que traigo. ok. Tu trabajo tiene que ver mucho con comunicar, estar comunicando, hablando. Sí, Ok, ¿cuál es tu función de puesto ahí? secretaria. Ok, entonces imagínate, ahí tú tienes que estar constantemente en relación, ¿no? Sí, Con la gente, ¿no? Con todo tipo de gente, desde jefes, ¿no? Hasta la jerarquía más baja, ¿no? sí, hasta gerente, sí. Ok, entonces imagínate ahí, pues tienes que tener ciertas características, ¿no? De personalidad. ¿O qué crees, qué características crees que haya o, de personalidad debe de tener tu puesto de trabajo, por ejemplo? De hecho, bueno, era más callada cuando recién llegué. Ok, ujú, Me empecé a desenvolver cuando me subieron a donde estoy correcto. Ujú, y me empecé a desenvolver con las personas, empecé a tratar a las personas, empecé a convivir, muy bien. porque, bueno, siempre lo que hemos dicho en mi área donde estoy yo Mm, es de que todos necesitamos de todos, o sí, sea, hasta el gerente, hasta el más que estemos más abajo, vamos a necesitar de todos, es lo que siempre he dicho yo. sí, claro, definitivo. Y entonces tú lo que estás comentando es precisamente un tipo de organización que se llama organización horizontal o de relación horizontal, en donde pues hay, digamos, por decirlo así, igualdad, ¿no? Equidad, este, mismo valor como persona, no importa que seas gerente o subgerente. Obviamente hay una jerarquía dentro de la organización, dentro de la empresa, pero eso no te quita la actitud, ¿no? Ni la calidad humana o los valores humanos. Entonces, te puedes encontrar jefes o gerentes, ¿no? Muy empáticos, muy humanos, ¿no? Con muchos valores, humildes, ¿no? Y que pues precisamente no te hacen ver que sean, digamos, personas con una alta jerarquía.
Sin embargo, como dices tú, puede haber a lo mejor empleados que están al nivel medio de la jerarquía organizacional y se sienten, ¿no? O tienen una actitud como si fueran los dueños o los gerentes, ¿no? O los jefes, ¿no? Entonces, tenemos que, pues bueno, ahí tienen que ver con comportamiento, ¿no? Con cuestiones de emociones, con pensamientos y con cuestiones de, de actitudes, ¿no? Entonces, muchas veces ese tipo de conductas o actitudes, pues no son buenas para la organización. ¿Por qué? Porque van a generar conflictos o se pueden generar conflictos. Los conflictos se pueden generar por muchas causas, pero la mayoría tiene que ver por cuestiones de comunicación. ¿Sí? Casi el 90-95% de los problemas dentro de una organización son por comunicación, ¿no? Por las cuestiones de comunicación. Entonces, tú estás hablando acá, pues un ejemplo, ¿no? De cómo se comunican tus compañeros o tu compañero contigo, ¿no? Y pues ya como lo comentas, pues dejas ver cómo, pues que toman una actitud, no sé, de jefe, superior, hasta cierto punto, no sé, me imagino como hipótesis, déspota o poca empática, ¿no? Hacia ti. Y a lo mejor ellos no se dan cuenta, a lo mejor ellos piensan que ese es su trabajo o su comportamiento organizacional, pero si ya está generando broncas, pues entonces ahí es donde entra el Departamento de Recursos Humanos que tiene que checar esto. Los demás, cómo se consideran? Todos tenemos una personalidad. Por lo general aquí hay una más simple, hay un psicólogo, Carl Gustav Jung, que maneja nada más dos aspectos de digamos, dos clasificaciones de la personalidad, que hay más y hay otras teorías, pero para esta situación y de una manera más general, pues los que son extrovertidos y los que son introvertidos, ¿no? Entonces hay una personalidad extrovertida y hay una personalidad introvertida, ¿no? Entonces, pues la persona extrovertida, pues es la persona, el individuo que tiene esta cuestión de ser muy sociable, muy comunicativo, toma iniciativa, habla mucho, es muy dinámico, no está quieto, propone proyectos, no le da pena hablar, casi casi quiere ser el centro de atención o el centro de la fiesta, es muy competitivo, eh, en fin. Y el introvertido, pues su nombre lo dice, intro, hacia adentro, ¿no? Pues es más tranquilo, es más callado, socializa con mesura, con medida, no es tan abierto, ni comunicativo, es poco sociable, ¿no? A veces observa de lejos, no participa o no propone, aunque tenga buenas ideas o buenas propuestas, se limita nada más a ciertas funciones o aspectos, no le gustan los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, obviamente que hay más, no es nada más blanco y negro, hay más matices, ¿no? Hay más grises, como dirían algunos autores, pero para que tengan una idea, ¿no? Una idea general. Entonces, fíjense este tipo de personalidades que están en juego en un equipo de trabajo, en un área de departamento, no sé, en una oficina, o ya no se diga en una empresa o una organización. ¿Ok? Entonces, pues sí, aquí, chavo, la afectividad, ¿no? La psicología también se
aparte de las funciones psicológicas como las que están acá, ¿no? Como la atención, percepción, memoria, pensamiento, inteligencia, lenguaje y el aprendizaje mismo, pues también están las afectivas, como las emociones y la sexualidad, que están obviamente como parte de nuestro desarrollo y nuestra conducta, nuestra personalidad, nuestra vocación y obviamente pues nuestro trabajo, porque también muchos de los trabajos que elegimos, pues donde estamos, pues los elegimos a partir de nuestros factores de personalidad y de obviamente de vocación, ¿no? Hay algunos que no, que pues ya nos tocó estar ahí en ese trabajo, ese puesto de trabajo, pero aunque no lo crean, pues eso también va a influenciar, ¿no? El que estemos en un lugar, en un trabajo que no nos gusta, que no nos estamos motivados, que no estamos, ¿cómo le diré? Cohesionados o integrados, ¿no? Pues nos va a costar trabajo, pues desarrollarnos al 101%. No vamos a dar el 100 y pues por lo general vamos a estar pensando en renunciar, ¿no? O nos puede costar trabajo levantarnos, participar, no sé. Entonces, pues bueno, eso también lo atiende el área de recursos humanos o el psicólogo laboral en este caso. Y nada más para hacer un repaso, pues una organización son dos personas o más que trabajan en colaboración. Y para trabajar en colaboración, pues necesitamos comunicación, no hay más. Y en un conjunto dentro de unos límites identificables para alcanzar una meta o objetivo en común. ¿Hasta acá, grupo? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Y entonces, miren, mm, pues bueno, todos los sistemas son humanos, pues trabajamos en cooperación, chavos. Si no, no podemos salir por sí mismo. Y en coordinación, para que haya cooperación y coordinación, pues debe haber una buena comunicación, debe haber una buena interacción, una buena relaciones humanas. Obviamente acoplados dentro de límites definidos para perseguir metas y objetivos compartidos. En este caso, pues lo que va a ser nuestra función de puesto o lo que va a ser nuestra área de trabajo o nuestra empresa o organización. Son entidades sociales compuestas, integradas por dos o más individuos con la finalidad de cumplir metas y objetivos. Entonces hablábamos la clase pasada que, por ejemplo, dos o más individuos, ya una mamá soltera, un padre soltero, pues ya se considera una organización, ¿ok? Ya un grupo, ¿vale? Hasta pues organizaciones ya, como hablamos de la Coca-Cola, de Grupo FEMSA o de, por ejemplo, ya corporaciones más grandes internacionales como el Nestlé, la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Entonces se aplica tanto a dos personas como a una organización que tenga más de 1000 empleados o más, etcétera, etcétera. Porque tiene que también cumplir metas y objetivos. Y entonces aquí lo que hablábamos hace rato y lo que nos compartió Tere, pues se trata de estudiar el comportamiento humano en el mundo del trabajo y de las organizaciones, fundamentalmente empresariales, aún incluyéndose también organizaciones no gubernamentales o asociaciones. ¿Sí se entiende este punto, grupo? Sí, maestro. Los demás, si estamos hasta acá,
¿Vamos bien hasta acá? Los Josés, Sí, Brian profe. Robles. Entonces, miren, el punto acá o el punto central o el nódulo o el núcleo, digamos, de la materia es el comportamiento del ser humano en el mundo laboral, en el trabajo y también en las organizaciones. ¿Ok? Eso es, digamos, las palabras clave o el punto clave de la materia de la psicología organizacional, del curso. Entender que hay una ciencia, se llama psicología, que tiene sus características, sus fundamentos, su metodología, sus técnicas, ¿no? Y que se aplican a la cuestión laboral y organizaciones. Y entonces acá, como repaso, ¿no? La psicología es la ciencia que ocupa del estudio de la conducta humana, por el cual su eje de estudio se centra en un aspecto muy particular, el hacer, la conducta. O sea, el hacer es la conducta, chavos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de su compañera, está poniendo el ejemplo de la conducta que tienen sus compañeros con ella, ¿sí? Y esa conducta la vamos a ver, la vamos a escuchar, la vamos a percibir por lo que dicen y hacen los demás, ¿no? Dentro de la organización o dentro del trabajo, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso nos va a influir de una manera positiva o negativa, ¿ok? Nos va a afectar. O sea, ahí por ahí decía una parte del texto, ¿no? La influencia física, psicológica, ¿no? Emocional, a veces del medio, ¿no? De lo que, donde estemos en el contexto. Ya les digo, puede ser en su casa, en la familia, puede ser en el grupo de amigos, en una asociación civil, en un ayuntamiento, en tu comunidad, en tu barrio, en tu calle, o en este caso, en tu área de trabajo o en tu trabajo, o en la empresa en que trabajas o la organización en que trabajas. Pero el hombre tiene esta capacidad de transformar la naturaleza y su relación con la naturaleza, ¿no? Obviamente a través del trabajo cuyo producto preexiste en su conciencia antes de producirlo. Por eso, chavos, trabajar no es nada más una actividad por hacerla, por recibir una remuneración o por una cuestión de dinero. También tiene su aspecto psicosocial, su aspecto filosófico, ¿sí? Su aspecto sociológico, ¿vale? El trabajo es ya desde el punto de vista de la sociología, de la antropología, es la que nos da un estatus dentro de una organización llamada sociedad, ya sea la comunidad donde estés, la ciudad donde estés, el estado donde estés, ¿no? Te da ciertos estatus el trabajo, por ejemplo, ¿no? Por eso en psicología de intervención en crisis, el desempleo es digamos, una de los 100 elementos, está considerado entre los 100 elementos o factores que producen desestabilidad emocional o interfieren en la salud mental. Una persona desempleada eh, puede generar broncas a nivel psicológico, ¿sí? De muchas maneras, de muchas formas. ¿Ok? No sé si alguien escuchado, por ejemplo, de gente desempleada que llega un momento que se siente desesperada, lleva a ponerla deprimida, ansiosa,
o en el peor de los casos hasta hacer o tener conductas que pues no están bien vistas por la sociedad, como pueden ser delitos, o muy raro, pero sí ha habido casos que hasta se pueden quitar la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces el trabajo mm, no es nada más una actividad remunerada, es todo un concepto, todo un aspecto eh, que atraviesa al ser humano, que es inherente al ser humano, por eso ahí hablaba de, creo que ahí algún compañero le puse que es hasta cuestión de filosofía también, ¿no? De que nos da un propósito de vida en este mundo, nos da una identidad también, una cuestión del ser, ¿qué soy? Soy psicólogo, soy ingeniero, soy abogado, soy pedagogo, soy trabajador, soy técnico, soy mecánico, soy carnicero, soy panadero, soy el ser, ¿no? Primero y ya luego, pues obviamente, y la parte del dinero. Si está bien remunerado, pues qué mejor. Pero hay gente que trabaja no pensando en la cuestión de la lana, sino porque se siente y pues se desarrolla personalmente con su trabajo. No sé, alguien que me pueda poner un ejemplo de esto, de lo que estoy comentando. ¿Alguien? ¿Algún ejemplo de lo que estoy comentando? Alguien que conozca que trabaja por el placer de trabajar, no por el placer de generar un ingreso y de recibir mucha lana, sino por el placer de trabajar. Por eso dicen los autores y sobre todo psicólogos o gente que está en el área del desarrollo personal, desarrollo humano, ¿no? Que el mejor trabajo es aquel que lo consideras como no trabajo, por ejemplo. Tú vas a trabajar, a desempeñarte, a hacer lo que a ti te gusta, sin pensar en cuánto vas a ganar o cuánto vas a percibir o si te están pagando bien o mal. Lo que en algún momento le podemos llamar vocación, ¿no? Y encontrar esa vocación, pues es complejo, no imposible, es complejo, porque tiene que ver con factores psicológicos. Hay gente que no se conoce ni a sí misma, no sabe lo que quiere, no sabe qué le hace feliz en esta vida, por ejemplo. Y parte de la felicidad tiene que ver con el hacer, lo que tú hagas, ¿no? Por ejemplo, ustedes están estudiando, ¿no? Porque quieren el día de mañana ser pedagogos, ingenieros, administradores, etcétera, porque les va a proporcionar una movilidad social, se llama, o sea, se van a mover a otro nivel que les va a generar, pues obviamente, mm, pues mayor ganancia, ¿no? Mayores beneficios, eh, mejores cosas y en el mejor de los casos, pues mejor ingreso. Y eso pues tiene que ver con la felicidad, ¿no? Pero, aquí viene el pero, muchas veces estamos en el puesto de trabajo, desempeñándonos, etcétera, pero vemos que
no estás a gusto, no te sientes bien, o te das cuenta que no es lo que querías, ¿no? O que ya no te llena ese trabajo. Entonces, pues bueno, ahí es donde entra la psicología, ¿ok? Porque pues una de las cosas donde se ve dentro de la organización pues, es la alta rotación de personal o la famosa rotación de personal. Gente que entra y está un mes, se sale, gente que entra, está 2 meses, se sale 3 meses, se sale 6 meses, se sale. Puede ser por, aquí es donde el área de recursos humanos y el psicólogo laboral debe de diagnosticar o de detectar si son por cuestiones dentro de la misma organización o son cuestiones también de la misma gente que no sabe qué onda con su vida, ¿no? O que pues definitivamente no sabe para qué, para qué trabajar, ¿no? Entonces, pueden ser los dos aspectos, pero tenemos que determinarlo y eso lo determina el área de recursos humanos, la gente que trabaja en el área de recursos humanos o el psicólogo laboral en este caso, ¿no? Y entonces por ello, ¿no? La psicología organizacional como una ciencia aplicada al de carácter social que haciendo eje en el hombre en su medio laboral intenta explicar los complejos procesos psicológicos que se desencadenan en la interdependencia. Entre, dependencia con los demás. Y lo que decía su compañera Tere hace rato, esta interdependencia se ve se refleja en la frase que dijo, ¿no? Todos dependemos de todos. Todos necesitamos de todos. No sabemos el día de mañana, hasta dentro de la misma organización. Entonces, por eso, tener una convivencia cordial, una relación cordial con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, ¿no? Con las personas de nuestro barrio, de nuestra calle, nuestros vecinos, pues tiene que ver mucho con esto de la psicología organizacional, ¿no? Porque pues todos estamos en interdependencia y más en el área de trabajo, más en el trabajo, ¿ok? Entonces, imagínate estar dentro de un trabajo donde el ambiente, como decía por ahí su compañera, ¿no? Pues no te sientes a gusto, no te sientes bien, tus compañeros pues no te dan confianza, este, no son personas empáticas, no se conducen con valores, tienen una forma de hablar o de comunicarse muy, pues no sé, muy déspota, muy soberbia, etcétera. Y estar todos los días ahí, en esa situación. Y pues ya ni se diga, el, pues que es parte de la función de su puesto, de su compañera, pero pues también hay límites, ¿no? O sea, hay límites. Y obviamente que una persona que va a estar en ese puesto pues debe de entender esto, porque se va pues, a encontrar y va a tener relación con todo tipo de personas. ¿O qué piensan de esto, grupo? ¿Qué piensan? Mm, que obviamente hay gente que tiene esta capacidad, ¿no? Tanto intelectuales como psicológicas para poder estar dentro de un área de trabajo. Y más, pues bueno, el puesto que está la compañera Tere, ¿no? Sí hay que tener una personalidad, pues, muy característica, ¿no? Eh, y bueno, así como está ella, pues cada puesto de trabajo
cada función de trabajo dentro del área de las organizaciones o la estructura de la organización o el organigrama de la organización, ¿no? Pues también hay características que debe de tener cada empleado, cada persona, no solamente de conocimientos, sino también de personalidad. Entonces, aquí es donde, por eso, en el famoso reclutamiento de personas, ¿no? O el reclutamiento de recursos humanos, pues se tienen que aplicar pruebas, ¿no? Psicológicas o de personalidad, aparte de las psicométricas, ¿no? ¿Algunos de ustedes hicieron pruebas psicológicas, psicométricas? A nosotros nos mandan a cursos. Ok, ¿te hicieron pruebas, psicométricas, psicológicas, Tere, para tu puesto? No, llegué como operador Ujú. el primer año y ya el segundo se abrió una vacante a donde estoy, pero el único problema es que seguía con el mismo sueldo. Ok, Según durante el año, durante cómo me desenvolvía, me sí, iban a subir. muy bien, ok. Los José, ¿les han aplicado pruebas o han participado en alguna prueba psicométrica, psicológica, de personalidad? No, Bren profe, Robles también. No, José, José Armando, ¿no? no, profe. Ok. Robles, Bren Robles, anda por ahí. Bueno, entonces, miren, por eso es de que también parte del área de la psicología de la psicotécnica laboral. O sea, la psicotécnica laboral no es otra cosa que conjunto de pruebas psicológicas, tanto de personalidad como de psicometría, ¿no? Para medir funciones, las funciones que hablamos hace rato, para elegir la persona idónea, ¿no? Al puesto de trabajo o al puesto en el cual vas a estar tú participando o aplicando. ¿Para qué? Pues para tener la persona más cercana a lo que queremos del puesto. ¿Ok? No hay así como que el 100% ni la persona ideal, ¿no? Estos son meramente herramientas que nos ayudan, pues obviamente para elegir a la más cercana, a la más correcta, ¿no? Al candidato al puesto que se va a seleccionar o se da por contratar a la persona o a las personas. Obviamente que hay puestos de trabajo muy, muy claves, ¿no? Dentro de una organización. Y pues sí, la selección, ¿no? Sí es muy meticulosa, muy hasta a veces larga, ¿no? Y hay puestos de trabajo que, pues bueno, con dos, tres pruebas o un test general, ¿no? O examen de conocimiento general, más otras pruebas, pues podemos tener suficiente información para elegir a los empleados idóneos, ¿no? Entonces, un ejemplo, chavos, por ejemplo, de lo que estoy hablando de meticulosamente la selección, pues es en las cuestiones de lo que son para trabajos de gobierno, gobierno federal sobre todo y estatal, en donde el proceso de selección sí es largo y meticuloso. O sea, son una serie de pruebas y las famosas pruebas de confianza. ¿Alguien ha escuchado las famosas pruebas de confianza? Pruebas de confianza, No, maestro. ¿no? Los José,
Brian Robles, ¿no? Ok, bueno, y después de pasar todas las pruebas de conocimiento, todas las pruebas, ¿no? De psicológicas, pues también te hacen estudios, ¿no? De antidoping, por ejemplo, de físicos, ¿no? Y de sangre, de cuestiones de sustancias, ¿no? Adictivas o ilegales, así como, por ejemplo, ya pruebas más específicas que tienen que ver con la cuestión de confianza, ¿no? Hasta cuestiones penales y investigaciones más allá, ¿no? Del área penal. Y bueno, todo este conjunto de elementos, creo que por ahí hay otros elementos que explican más, pues son los famosos, por así la prueba de confianza, lo que ahora se llama prueba de confianza. Y entonces pueden durar hasta 3, 6 meses el proceso de selección. O como me comentaba una alumna, que cuando ella fue para presentar sus exámenes al puesto de aduanas en el puerto de Veracruz, pues todo el proceso de selección duró casi un año, ¿no? Donde pues bueno, tenía que pasar ciertas pruebas y esas pruebas eran así como que divididas durante todo el año, ¿no? Para el puesto de trabajo, obviamente, ¿no? Que era estar ahí en aduanas, ¿no? Este, entonces le digo, pues va a variar, va a ser muy relativo, ¿no? El proceso de selección. ¿Ok? Pero pues se supone que todas las organizaciones deberían haber este tipo de proceso, pero no, desgraciadamente a veces no es así. Entonces, pues bueno, las personas son el centro, perdón, son el centro de aquí, de la organización, ¿no? Son los individuos interactuantes e interdependientes, lo que constituyen un sistema abierto, en constante comunicación en el contexto para percibir sus variaciones y adaptarse a sus necesidades. Dentro de estas podremos observar un sistema formal con sus normativas de procesos y un sistema informal determinado por la actividad e interacción habitual de la organización. Entonces aquí nos lleva a otros dos conceptos de la organización, que son sistemas formales o una organización formal y sistemas informales o una organización informal. ¿Qué creen? ¿Qué diferencia hay entre estas dos organizaciones, grupo? ¿Qué creen que haya esta diferencia? ¿Qué diferencias hay entre estas dos organizaciones? No, ¿Qué te imaginas, Tere? no, ahorita no se me viene nada a la mente. Ok. ¿Alguien más? Brian Robles. Bueno, digamos aquí, vamos a cambiar.
¿Sí se ve, grupo? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, aquí tenemos dos definiciones. Organización formal e informal. La formal es una estructura planificada, o sea que ya hay una planeación para, de forma deliberada, de los papeles a desempeñar por las personas en una organización. O sea, ya hay una estructura, ya hay funciones de puesto, ya hay características de puesto, ¿no? Ya hay una planeación, ya se está pensando para qué, ¿no? Este, se va a hacer la organización o la empresa o se va a constituir la empresa y se le da una formalidad. Va a tener reglas, va a tener objetivos, va a tener metas, va a tener normas, sanciones, en fin, ya cuestiones ya más, como su nombre lo dice, en forma y tanto cuestiones jurídicas como eh, sociales, como digamos, mm, permisos, en fin, toda una serie de formalidades. Y en la organización informal, las personas buscan ser aceptadas, sentirse solidarias con otras, ¿no? Pueden ser también por cuestiones de protección, ser escuchadas, por ejemplo. Un ejemplo de esto podría ser las autodefensas, ¿no? Y los componentes de la informal, ¿no? Comparten objetivos, valores, filosofías, tienen sentido de pertenencia al grupo, desarrollan sus normas de funcionamiento, sus premios y sus castigos. Por ejemplo, lo que les dije de las autodefensas, ¿no? Eh, Surge de una manera informal porque no estaba planeada, sino fue respuesta de, ¿no? A un evento, ¿no? A una influencia social, a una influencia, en este caso, de la inseguridad, ¿no? Y un conjunto de personas entonces se agrupan, se solidarizan, ¿no? Y se protegen entre ellos, se escuchan entre ellas, ¿no? Y empiezan a tener como que objetivos, valores, ¿no? Ideas, filosofías en común, tienen un sentido de pertenencia, o sea, ya también eh, dan la vida por los demás, ¿no? O defender la vida por los demás, ¿no? Y también desarrollan normas al interior de esa organización, funciones también, obviamente premios y castigos, pero nada está escrito, nada está constituido en una cuestión legal o una cuestión, no sé, jurídica o ante alguna autoridad o ante alguna institución que les dé esta formalidad, ¿no? Jurídica, sino que es impersonal, ¿no? Es informal y que pues después de a lo mejor de cumplir su objetivo, que es defender al pueblo, a sus miembros, a las familias, a la comunidad, al Estado, no sé, si llega un momento en que cumplan el objetivo, entonces esta organización puede tender a desaparecer, ¿no? Puede tender a disolverse o a, pues sí, a desaparecer, ¿ok? Y esas personas, pues bueno, ya no, ya no están constituyendo una organización informal. ¿Sí se entendió? ¿O grupo?
Sí, profe. Ok. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta acá. No, maestro. Los demás compañeros. No, profe. Bueno, ¿sí se ve? ¿Sí se ve la imagen? No. Ok, entonces déjenme aquí. Permítame, ahorita estoy viendo a ver si puedo pasarles un pequeño video para ir cerrando. Ahí se ve la imagen. Yo no la veo. ¿No la ves, Tere? No. ¿Los demás? No. Mm, A ver, permítame nada más. Buscar. Permítame, tantitito. Es un. Ok, creo que no. No me deja compartir este video. Pero bueno, se los voy a pasar para que lo chequen por la plataforma. Entonces tenemos que también la organización formal e informal. ¿Sí se ve la imagen? Grupo. Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, tenemos que nos podemos agrupar de dos maneras. Ya vimos formal e informal, ¿no? Y que los dos conforman sistemas, ¿vale? Es un sistema humanos, ¿no? Que pues obviamente la interacción es lo que va a formar la organización, la interrelación. La cuestión de las relaciones humanas, ¿ok? Entonces, si no hay una interacción saludable, buena, pues obviamente pues no va a haber una organización
saludable y buena. No va a haber un buen ambiente de trabajo, no va a haber un buen clima laboral. Si vamos a tener compañeros que tienen comportamientos, conductas, a lo mejor que van en contra de la organización, ¿no? A lo mejor que van en contra de otros compañeros, ¿no? O de los mismos jefes, etcétera. Pues obviamente va a afectar a la organización. ¿Y en qué va a afectar? Sobre todo en el desempeño, en la productividad, obviamente, y en los objetivos y metas de la organización para la que está creada dicha organización. Entonces, por eso, ¿no? Pues es un grupo humano complejo que actúa dentro de un contexto deliberadamente constituido para la realización de fines y necesidades específicas. Este grupo interactúa en dos planos, ¿no? Interpersonal, o sea, que hay mecanismos de identificación, necesidades, motivaciones. ¿Qué quiere decir mecanismo de identificación? Pues el famoso sentido de pertenencia, el famoso dar la camiseta, ponerme la camiseta, ¿no? Me identifico con mi trabajo, con mi empresa, ¿no? Obviamente las necesidades, pues ya vimos que hay necesidades físicas, que son toda la parte material, de cubrir mis necesidades físicas, materiales, pero también hay necesidades psicológicas, ¿no? En este caso, pues las que hablábamos, motivacionales, emocionales, de cómo me siento, de autorrealización, ¿no? Dentro de mi trabajo, como persona, como individuo, como profesionista, etcétera, etcétera. Y bueno, son sistemas, ¿no? Que tienen sanciones, ¿no? Roles interrelacionados que conforman una estructura definida en tareas y expectativas predefinidas. Y el eje central de esta estructura es la autoridad que regula los roles y sus interacciones. Entonces también, chavos, aquí hablamos de liderazgo. Muchas de las pues empresas que tienen un ambiente laboral o clima laboral o atmósfera laboral saludable, pues depende mucho de sus líderes, de sus jefes. ¿Eh? Entonces, si el líder o los jefes no tienen un buen liderazgo, ¿no? O no hay un buen liderazgo, pues eso se va a ver reflejado hacia abajo, ¿no? Hacia la pirámide jerárquica de la organización, ¿ok? Y pues también se va a formar lo que se llama el famoso cuello de botella. Yo ya no puedo crecer, ya no puedo ir hacia arriba, ¿no? O ya no puedo cambiar mi situación o cambiar la situación porque mm, la parte de arriba, digamos el cuello de botella, pues depende mucho de los jefes, de los líderes, de los gerentes, de los dueños. Y si ellos no quieren cambiar o no están pues conscientes de que hay que hacer un cambio, hay que hacer mejoras, hay que buscar estrategias de solución, pues difícilmente puede promoverse el cambio general. Por eso también lo que es parte del clima laboral o lo que se hace con el clima laboral es que también se incluya a todos, a los jefes, dueños, gerentes o, codirectores o coordinadores, etcétera. Son los meros los que más importan, ¿no? Para que haya un cambio o mejoras en el clima laboral o en la atmósfera laboral. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí era la idea de que viéramos que la persona o las personas son el punto central o el eje central de las organizaciones, ¿no? Y que pues como personas, pues tenemos necesidades físicas, ¿no? Biológicas, pero también necesidades psicológicas, inclusive hasta
pues espirituales, ¿no? Sociales de autorrealización. Pero lo vamos a ver más adelante. No sé si aquí tengan alguna duda, pregunta, grupo. No, profe. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Y que pues va a depender mucho de la personalidad de los individuos, ¿no? De nosotros también, ¿no? Dentro del área de trabajo. Y que podemos cambiar, sí. Que hay normativas, ¿no? Que, perdón, que hay normativas que pueden mejorar, ¿no? El ambiente laboral, sí. O hay estrategias o mecanismos para mejorar el ambiente laboral, sí, ¿no? Y pues eso también es lo que tenemos que aprender a hacer y que es parte también de lo que se trabaja en la psicología organizacional, ¿no? También dar las propuestas de mejora, buscar, diagnosticar el ambiente laboral o el clima laboral de una empresa, hacer el análisis, ¿no? Y hacer las propuestas de cómo mejorar el clima laboral o el ambiente laboral dentro de una organización con el objetivo de buscar el bienestar o la salud mental de todos los trabajadores, ¿no? Dentro de esa empresa o organización. Y es parte de lo que se aprende en la carrera de psicología laboral, ¿no? Pero que también, si ustedes terminando la carrera, ya sea pedagogía, administración o ingeniería, si quieren certificar en la norma 035, ¿no? O en cuestiones de psicología organizacional, ya más aplicada, más avanzada, lo pueden hacer y pueden desempeñar el rol de consultor o trabajar dentro del área de recursos humanos también, ¿no? Como lo puede ser un psicólogo laboral. Entonces, elemento clave, la persona. Elemento clave, la forma de pensar, la actitud, el comportamiento de la organizacional, que no es otra cosa que cómo me comporto yo en mi área de trabajo, en mi contexto laboral. Y que eso depende mucho de mis valores, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis conocimientos, de mis actitudes, de mis aptitudes. Y sobre todo estar consciente que estamos interactuando con otros, en este caso compañeros de trabajo, jefes, coordinadores, supervisores, jefes de área, gerentes, subgerentes, el público en general. Entonces, pues esa interacción es lo que va a generar la famosa dinámica organizacional, que puede ser funcional, puede ser una, estable, puede ser saludable o puede ser disfuncional, ¿no? Puede haber conflictos, problemas, rotación de personal, baja productividad, en fin, varios indicadores que nos pueden dar este aspecto del clima laboral no favorable. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta acá, grupo. Uno maestro. Ok, Tere. José Armando. No, profe, ninguna duda. Bren Robles, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, ya nada más ya para irnos, ya revisé sus reflexiones, sus respuestas a la pregunta de primera actividad y por ahí queda una segunda actividad que es la entrevista. No sé si tengan alguna duda, pregunta sobre la entrevista, sobre la actividad. Ninguna, profe. Ok. Bren Robles, ¿no? Tere, ¿alguna, Maestro, alguna duda sobre la actividad todo bien. de la entrevista? Ok, entonces
Nada más chequen la fecha de entrega. Sí, chequen la fecha de entrega. Y bueno, es una entrevista, pues, muy sencilla, muy general, de 7 preguntas, no sé si ya la vieron. Y bueno, ahí viene a quienes se los pueden aplicar. Por ahí alguien subió una entrevista que, pues, no está basada totalmente en las preguntas que vienen en el formato, pero bueno, ya entregó ahí su entrevista. Ya nada más después de esto, pues vamos a participar en un foro, pero yo les diría sobre qué temática y comentar. No sé si han entrado al foro acá en la plataforma, grupo. Yo una vez, profe. Ok, José Armando, muy bien. ¿Tú, Tere o Bren, han participado en los foros de acá? Más o menos me acuerdo. Ok, si no lo checamos, si no, a ver, voy a buscar una manera de tutorial para la participación en el foro. Pero bueno, queda pendiente ahorita la entrevista, ¿sale? Para entregar. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? No, maestra. Ok, La Tere. entrevista puede ser en Word. Perdón, no te escuché muy bien, José. La entrevista puede ser en Word. ¿En Word? Ajá, ¿Dijiste en sí, Word? o no. Sí, lo está haciendo en Word o qué. Pues de hecho sí, pues de hecho está en formato Word, ¿no? O sea, editable para que ustedes lo puedan editarla o copiar o no sé, manejar a su gusto el formato de la entrevista. Está en Word y obviamente lo pueden entregar en Word, ¿vale? Ok, profe. Gracias, esa es mi. Ok, hermano, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pues grupo, fue un placer. Este, Tienen ahí su material. Estas diapositivas, creo que me faltan las segundas, las rojas, para subírselas a la plataforma. Las otras ya las tienen. Y bueno, para que chequen la siguiente actividad después de la entrevista. Pues gracias, buenas noches. Cuídense mucho y estamos en contacto. Cualquier duda, Muchas gracias, pregunta, maestra. estamos para servirles. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias igualmente.